Hola a todos y bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí con nosotros. Esperamos que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas cosas bonitas. Si es la primera vez que nos ven, un saludo enorme y esperamos que se queden con nosotros. Les prometemos contenido interesante, divertido y con mucho amor. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy tenemos algo súper especial para ustedes. Algo que nos han estado pidiendo muchísimo y que honestamente nos emociona compartir. Como ya habrán visto en el título, vamos a revelar el secreto de nuestro amor. Sí, ya sé, suena a novela romántica, pero créanme, hay mucho más detrás de lo que se ve a simple vista. Serkan y yo hemos recorrido un camino juntos, lleno de altibajos, risas, lágrimas y sobre todo, mucho aprendizaje. Y hoy queremos compartir con ustedes esas pequeñas, pero importantes, claves que han hecho que nuestro amor sea tan fuerte y duradero. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñennos en esta charla íntima donde les contaremos todo, absolutamente todo, sobre cómo hemos logrado construir un amor que se siente como un hogar. Y antes de que empecemos, déjenos saber en los comentarios qué es lo que más valoran en una relación. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Ahora sí, empecemos. Bueno, ¿por dónde empezar? Creo que lo más importante es entender que no existe una fórmula mágica para el amor. Cada pareja es un mundo con sus propias dinámicas, necesidades y expectativas. Lo que funciona para nosotros puede que no funcione para otros, y eso está perfectamente bien. Pero sí creo que hay ciertos principios básicos que pueden ayudar a construir una base sólida para cualquier relación. El primero y probablemente el más importante es la comunicación. Sí, lo sé, suena cliché, pero es la verdad. Serkan y yo hemos aprendido que la comunicación honesta y abierta es fundamental para resolver conflictos, expresar necesidades y construir confianza. No se trata solo de hablar, sino de escuchar activamente a la otra persona, de tratar de entender su punto de vista, incluso cuando no estamos de acuerdo. Recuerdo una vez, al principio de nuestra relación, tuvimos una discusión muy fuerte por algo que ahora nos parece ridículo. Yo estaba muy estresada con el trabajo y Serkan no entendía por qué estaba tan irritable. En lugar de hablarlo con calma, los dos nos dejamos llevar por la frustración y terminamos gritándonos. Fue horrible. Después de eso nos sentamos a hablar seriamente y nos dimos cuenta de que el problema no era el tema de la discusión en sí, sino la falta de comunicación y la incapacidad de expresar nuestras emociones de manera saludable. A partir de ahí nos propusimos ser más conscientes de cómo nos comunicábamos y de intentar siempre entender el punto de vista del otro. Profundizando un poco más en este incidente, recuerdo que la discusión se centró en algo tan banal como quién debía sacar la basura. Ridículo, ¿verdad? Pero detrás de esa simple tarea doméstica se escondía un cúmulo de frustraciones y tensiones acumuladas. Yo sentía que estaba cargando con mucho peso en el trabajo y además, me encargaba de la mayor parte de las tareas del hogar. Serkan, por su parte, se sentía incomprendido y pensaba que yo no valoraba su esfuerzo por ayudar en otras áreas. Lo que realmente me dolió fue que ambos nos dejamos llevar por el impulso del momento y no fuimos capaces de escuchar lo que el otro realmente necesitaba. Yo necesitaba que Serkan me ofreciera un poco de empatía y comprensión, que me preguntara cómo me sentía y que me ofreciera su ayuda. Serkan, a su vez, necesitaba sentirse valorado y reconocido por su esfuerzo. Después de la discusión, nos dimos cuenta de que habíamos estado comunicándonos de forma incorrecta. No estábamos expresando nuestras necesidades de manera clara y directa, y tampoco estábamos escuchando activamente lo que el otro nos estaba diciendo. A partir de ese momento decidimos comprometernos a mejorar nuestra comunicación y a ser más conscientes de cómo nos relacionábamos el uno con el otro. Empezamos a practicar la escucha activa, que consiste en prestar atención a lo que la otra persona está diciendo, sin interrumpir ni juzgar. También nos esforzamos por expresar nuestras emociones de manera clara y honesta, evitando el sarcasmo y la crítica. Además, aprendimos a hacer preguntas abiertas, que nos permitieran profundizar en los sentimientos y pensamientos del otro. Este incidente nos enseñó una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación en una relación. Nos dimos cuenta de que la comunicación no es solo hablar, sino también escuchar, comprender y conectar con la otra persona. Y que a veces las discusiones más triviales pueden ser una oportunidad para fortalecer nuestra relación y conocernos mejor.
Y la comunicación no solo se trata de resolver conflictos, también se trata de expresar amor y aprecio. Decirle a la otra persona cuánto la queremos, cuánto valoramos lo que hace por nosotros, es algo que nunca debemos dar por sentado. Un simple te amo, un abrazo, un beso pueden hacer una gran diferencia. Otro aspecto clave en nuestra relación es el respeto. Respeto por las opiniones del otro, por sus sueños, por sus necesidades. Respeto por su tiempo, por su espacio personal. Respeto, en definitiva, por su individualidad. Serkan y yo somos personas muy diferentes, con gustos y pasiones diferentes. Pero siempre hemos respetado las diferencias del otro y hemos tratado de apoyarnos mutuamente en nuestros proyectos personales. Por ejemplo, a Serkan le encanta el fútbol y a mí, bueno, digamos que no soy la fan número uno. Pero siempre trato de acompañarlo a ver partidos importantes y demostrar interés en su pasión. Y Serkan, por su parte, me apoya muchísimo en mi trabajo y siempre está dispuesto a escuchar mis ideas y a darme consejos. El respeto también implica aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Nadie es perfecto y pretender que la otra persona cambie para ajustarse a nuestras expectativas es un error. Lo importante es amarse y aceptarse mutuamente con todas nuestras imperfecciones. Profundizando en este tema, recuerdo que al principio de nuestra relación me costaba mucho aceptar algunas de las manías de Serkan. Por ejemplo, es muy meticuloso y ordenado, mientras que yo soy un poco más relajada en ese aspecto. Al principio me irritaba que siempre estuviera recogiendo y ordenando las cosas, pero con el tiempo aprendí a aceptarlo como parte de su personalidad. De hecho, llegué a darme cuenta de que esa meticulosidad era una cualidad que apreciaba mucho en él, ya que me ayudaba a ser más organizada y eficiente en mi propia vida. Serkan, por su parte, también tuvo que aprender a aceptar mis imperfecciones. Él sabía que a veces soy un poco despistada y que tiendo a dejar las cosas para el último momento. Al principio le frustraba un poco, pero con el tiempo aprendió a ser más paciente y comprensivo. En lugar de intentar cambiar al otro, aprendimos a aceptarnos mutuamente tal como somos. Entendimos que nuestras diferencias no eran un obstáculo, sino una oportunidad para crecer y complementarnos. Aprendimos a valorar las cualidades del otro y a apoyarnos mutuamente en nuestros defectos. Esta aceptación mutua ha sido fundamental para construir una relación sólida y duradera. Nos ha permitido crear un espacio seguro donde podemos ser nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados o criticados. La confianza es otro pilar fundamental en cualquier relación. Confianza en que la otra persona nos ama, nos respeta y nos es fiel. Confianza en que siempre estará ahí para nosotros, en los buenos y en los malos momentos. La confianza se construye con el tiempo, con acciones, con palabras. Y una vez que se pierde, es muy difícil recuperarla. Serkan y yo siempre hemos sido muy transparentes el uno con el otro. No tenemos secretos y nos contamos todo, desde lo más trivial hasta lo más importante. Esta honestidad nos ha ayudado a construir una confianza sólida y a sentirnos seguros en nuestra relación. Un ejemplo de esto es la forma en que manejamos nuestras finanzas. Desde el principio decidimos ser muy abiertos sobre nuestros ingresos y gastos. Tenemos una cuenta bancaria conjunta donde depositamos una parte de nuestros ingresos y utilizamos ese dinero para pagar las facturas y los gastos comunes. Esta transparencia nos ha permitido evitar muchas discusiones y malentendidos sobre el dinero. Sabemos exactamente cuánto gana cada uno, cuánto gastamos y en qué gastamos. Esto nos ha ayudado a tomar decisiones financieras conjuntas y a planificar nuestro futuro económico de manera responsable. Además de la transparencia en las finanzas, también somos muy honestos sobre nuestros sentimientos y emociones. Nos contamos cuando estamos felices, tristes, enfadados o frustrados. No reprimimos nuestros sentimientos ni tenemos miedo de mostrarnos vulnerables el uno con el otro. Esta honestidad emocional nos ha ayudado a construir una relación profunda y significativa. Sabemos que podemos confiar el uno en el otro para obtener apoyo y consuelo en los momentos difíciles. Y que podemos celebrar juntos nuestros éxitos y alegrías. Además de la comunicación, el respeto y la confianza, también creo que es importante tener objetivos en común. Saber hacia dónde queremos ir juntos, qué queremos lograr como pareja, es algo que nos da un sentido de propósito y nos ayuda a mantenernos unidos. Serkan y yo compartimos muchos sueños en común. Queremos formar una familia, viajar por el mundo, construir un hogar donde siempre haya amor y alegría.
Y trabajar juntos para alcanzar estos objetivos nos da un sentido de unidad y nos fortalece como pareja. Pero no todo es trabajo y objetivos. También es importante divertirse juntos, pasar tiempo de calidad, disfrutar de la compañía del otro. Reírse, jugar, salir a pasear, ir al cine, cocinar juntos, cualquier actividad que nos permita conectar y crear recuerdos inolvidables. A Serkan y a mí nos encanta bailar. Cada vez que tenemos un momento libre, ponemos música y nos ponemos a bailar como si no hubiera un mañana. Es una forma de liberar el estrés, de conectarnos y de simplemente divertirnos juntos. Y por último, pero no menos importante, creo que es fundamental mantener la chispa viva. No dejar que la rutina nos consuma y buscar siempre nuevas formas de sorprender a la otra persona, de demostrarle nuestro amor. Un mensaje inesperado, una cena romántica, un regalo sorpresa, pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia. Serkan siempre me sorprende con flores. No importa si es un día especial o no, él siempre encuentra la manera de hacerme sentir amada y especial. Y yo por mi parte trato de sorprenderlo con pequeños detalles que sé que le gustan, como prepararle su plato favorito o dejarle una nota cariñosa en su cartera. A veces incluso le dejo pequeños mensajes ocultos en su ropa o en su maleta cuando se va de viaje. Son pequeñas cosas, pero sé que le hacen sonreír y le recuerdan cuánto lo amo. Otro aspecto importante para mantener la chispa viva es la espontaneidad. A veces planificamos escapadas sorpresa a lugares que siempre hemos querido visitar. Otras veces simplemente nos dejamos llevar por el momento y hacemos algo inesperado, como ir a un concierto improvisado o probar un restaurante nuevo. La clave está en no caer en la rutina y en buscar siempre nuevas formas de sorprendernos y emocionarnos mutuamente. En mantener viva la llama del amor y la pasión que nos unió desde el principio. Y bueno, creo que esas son las claves que han hecho que nuestro amor sea tan especial. Comunicación, respeto, confianza, objetivos en común, diversión y mantener la chispa viva. Pero recuerden, cada pareja es un mundo y lo que funciona para nosotros puede que no funcione para otros. Lo importante es encontrar lo que funciona para ustedes y trabajar juntos para construir un amor que sea fuerte, duradero y lleno de felicidad. ¡Uf! ¡Qué charla más intensa! Espero que hayan disfrutado escuchando nuestra historia y que hayan encontrado algunos consejos útiles para sus propias relaciones. Recuerden que el amor es un trabajo en equipo y que requiere esfuerzo, dedicación y mucho amor. No se rindan a la primera dificultad, porque las relaciones valen la pena el esfuerzo. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado útil e inspirador. Nos encantaría saber qué les pareció, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Cuéntenos qué es lo que más valoran en sus relaciones y si tienen algún consejo para compartir con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho contenido interesante y divertido preparado para ustedes. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Les mandamos un beso enorme. Adiós.